Contextos. La voz de los protagonistas. Y está con nosotros en el estudio Arturo González, periodista, subdirector editorial del Siglo de Torreón, quien va a compartir con nosotros el periférico de esta semana, Arturo, sobre Donald Trump. Así es, Diana. Buenos días, Marcela, buenos días al auditorio. Pues prácticamente ya con la nominación en la bolsa como candidato del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump pues sigue siendo noticia de forma negativa y controvertida por este discurso tan apegado a la xenofobia y que ha generado reacciones. Pero hay que revisar también, no nada más lo que ha dicho Trump, que está bastante claro cuál es ese discurso, esa estrategia, sino también es necesario revisar la congruencia de quienes han reaccionado hasta ahora frente a este discurso. Es que el discurso antiinmigrante, xenófobo, ignorante y prejuicioso de Donald Trump, virtual candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, provoca indignación con justa razón. La imagen que de los hispanos, principalmente los mexicanos, ha construido el magnate no solo es absurda, sino además ofensiva. Es difícil saber si el señor Trump en realidad cree todo lo que dice o si se trata únicamente de una burda retórica populista para granjearse el voto de la ultraderecha estadounidense, que, por lo visto, no es tan minoritaria como algunos pensaban. Pero lo crea o no, el daño que ocasiona en la estabilidad internacional, la democracia y los derechos humanos es enorme. El discurso de Trump, por irrealizable e inviable que parezca, genera una expectativa entre quienes consideran que eso no solo es deseable, sino también necesario para que Estados Unidos pueda, abro comillas, volver a ser grande, cierro comillas. Esa retórica alimenta a aquellos que creen firmemente que matar a un inmigrante en el desierto es un acto patriótico. Refuerza la idea obtusa de que todo el que llega de fuera es un enemigo que hay que exterminar. Hunde más profundo las raíces del miedo hacia lo otro, lo diferente. Abona el terreno para que surjan otros políticos que intenten hacer realidad, aunque sea una décima parte de lo planteado por Trump, lo cual ya sería demasiado. Por eso, para quienes defienden los principios fundamentales de la sana convivencia humana y de la democracia, además de justa, es obligada la indignación. Pero la indignación debe ir acompañada por fuerza de la congruencia, principalmente de los que hoy encabezan las instituciones mexicanas. Entre quienes han reaccionado contra los dichos del candidato se encuentran expresidentes de México, empresarios, legisladores, exlegisladores, partidos políticos y funcionarios y exfuncionarios de la Cancillería. Uno de los más virulentos en su respuesta ha sido el ex primer mandatario panista Vicente Fox, que incluso ha insultado a Donald Trump, aunque en últimos días le ha ofrecido una disculpa y hasta lo ha invitado a venir a México. Pero más allá de la incontinencia verbal de algunos personajes, llama poderosamente la atención la ausencia total de autocrítica por parte de quienes, ya sea desde una posición de poder o de liderazgo, censuran la violencia física o verbal contra los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, cuando muy poco o nada han hecho por frenar esa misma violencia que se ejerce contra los centroamericanos que cruzan este país con la esperanza de llegar al otro lado. Cierto, en México no se lanzan diatribas públicas como las de Trump para atacar a los inmigrantes. La violencia contra ellos es menos estridente, casi silenciosa, pero no por eso menos escandalosa. De acuerdo con un reporte de la Misión Internacional de Verificación de noviembre de 2015, desde la aplicación del programa federal Frontera Sur, 314 indocumentados han sido asesinados en México y otros 400 reportados como desaparecidos.
Si tomamos en cuenta la cifra que publicó hoy el Siglo de Torreón sobre cuántos mexicanos han muerto por las balas de la patrulla fronteriza, que son 40 de 2010 a la fecha, pues la cifra de 314 indocumentados en apenas 2 años en México es enorme, ¿no? Y son los que se conocen. Y son los que se conocen, más los 400 reportados como desaparecidos. Quienes se atreven a atravesar de sur a norte el país deben enfrentar, además de los peligros naturales, el riesgo de ser asaltado, secuestrado, violado, esclavizado o asesinado por el crimen organizado. El riesgo de ser extorsionado por oficiales mexicanos de cualquier institución policíaca o migratoria. El riesgo de ser descubierto y maltratado por los guardias privados de seguridad del ferrocarril. Los expedientes se acumulan. Cadereyta con 49 muertos y San Fernando con 72 son solo los ejemplos más sonados. Pero si los inmigrantes llegan a sobrevivir a los abusos de los que son víctimas, no los denuncian porque si de algo sirve la denuncia es solo para su deportación. El Estado mexicano en su conjunto ha sido tan omiso como el norteamericano a la hora de salvaguardar los derechos humanos de los inmigrantes. Llamados comúnmente los sin papeles o indocumentados, estas personas son tratadas como ciudadanos de tercera. Son extraños en una tierra en la que se ignora sistemáticamente su condición humana. Por si fuera poco, también se les estigmatiza. Se les juzga a todos por las faltas que pudieron haber cometido algunos. Y esa estigmatización invisibiliza e incluso llega a justificar la violencia que los golpea. México no trata mejor a los inmigrantes sin documentos de lo que lo hace Estados Unidos. Es por eso que si quienes encabezan las instituciones políticas de este país van a criticar la retórica fascistoide del señor Trump, deben por congruencia revisar el trato que se les da a los inmigrantes centroamericanos. Pero no solo eso, también resulta contradictorio que mientras el presidente priista Enrique Peña Nieto o los funcionarios de su gabinete muestran preocupación por la situación de los mexicanos que tuvieron que emigrar al vecino país del norte en busca de la oportunidad económica o la seguridad que aquí no tuvieron, no hayan construido las políticas públicas adecuadas para evitar que un mexicano tenga que abandonar su comunidad por motivos de subsistencia o supervivencia. Es incongruente y contrario a toda ética exigir que otro país le brinde a un mexicano las facilidades u oportunidades que su nación de origen le negó. Tal parece que para que los problemas de un ciudadano le importen suficientemente a un gobierno, es necesario que emigre para que exija en otra tierra el respeto a los derechos que aquí le fueron violentados. La defensa de los intereses de los mexicanos en cualquier parte del mundo debe comenzar estrictamente en el suelo nacional, con programas de desarrollo social que dejen de ser solo asistencialismo clientelar, con una mejor distribución de la riqueza, con un verdadero respeto a los derechos humanos, con una policía que en verdad proteja al ciudadano del crimen en vez de ponerlo a su merced. Porque contra el discurso de Donald Trump, la indignación no es suficiente. Hace falta mucha congruencia. Hasta aquí mi comentario. Ahora, no sé si esto último que yo comparto, Arturo, de que previo al discurso de crítica de la autoridad mexicana tendría que venir un ejercicio de autoanálisis sobre la situación local. Pero yo iría un paso atrás de la pregunta y es, ¿hay un discurso de por lo menos de distancia o de diferencia de la autoridad mexicana respecto al discurso de Donald Trump? ¿No compartirías esto que se ha dicho mucho, que ante el potencial peligro que representa, pareciera que a la autoridad mexicana no se ha posicionado al respecto? Bueno, se ha posicionado principalmente la Cancillería. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha emitido comentarios, ha hecho opinión respecto a lo que se está diciendo, a lo que está diciendo Donald Trump. A algunos les puede parecer tibio, a algunos otros puede ser que sea de momento oportuno y bien estructurado. Más allá de eso, bueno, sí hay un posicionamiento, sí hay una preocupación, quizá no muy articulada, pero hay que recordar que recientemente hubo cambios importantes en toda la estructura que tiene que ver con la relación con Estados Unidos. Y algunos apuntan que va muy encaminado a ejercer una presión mayor en la opinión pública norteamericana y sobre todo
adelantar y trabajar en lo que es todo este trámite para que muchos mexicanos que hoy están en Estados Unidos puedan adquirir la doble nacionalidad ante un eventual riesgo de deportación, como lo ha anunciado Donald Trump en caso de ganar la presidencia en noviembre de 2016. En ese sentido, ¿qué lectura tiene, déjame interrumpirte, que por primera vez en muchos años el Congreso norteamericano haya detenido durante un tiempo importante el nombramiento de la diplomacia mexicana en su país? Es decir, que desde el propio Congreso se haya rechazado 2 veces la candidatura de Jacobson. Bueno, y que ya se confirmó, ¿no? Sí, ya sí, se ratificó. Pero yo creo que después de mucha negociación. Mucha negociación. Bueno, hay que recordar que el Congreso norteamericano, si hay un Congreso en el mundo que funciona a través del cabildeo, es el Congreso norteamericano. Son muchos los intereses que rodean las decisiones que ahí se toman. Nosotros solemos sobrevalorar la posición de poder que tiene el presidente de los Estados Unidos, que sí la tiene por ser el país más poderoso del mundo. Sin embargo, es el Congreso de donde salen muchas de las decisiones y de las líneas que se tienden sobre la política exterior norteamericana. Prácticamente muy pocas cosas puede hacer el presidente de Estados Unidos hacia el exterior si no pasa antes por el Congreso norteamericano, o francamente irse por la libre como lo hizo en su momento Reagan, financiando de forma muy oscura, por ejemplo, la guerra contrarrevolucionaria en Nicaragua o en algunas otras partes del mundo. Y yo le atribuyo a este cabildeo excesivo que existe en el Congreso este retraso, y sobre todo de revisar el perfil de Jacobson, si era el perfil adecuado ante un clima de rispidez entre los gobiernos de Estados Unidos y el gobierno de México, y parte del sector político de Estados Unidos. Entonces, sí puede haber ahí esta injerencia de cabilderos, y sobre todo de revisar la oportunidad de que sea ella quien esté a cargo de la oficina en México, ¿no? Sobre todo con todo el clima que hay y todo lo que se viene, ¿no? Bueno, pues es un tema que nos va a estar ocupando, sin duda alguna, porque creo que nos interesa, y nos interesa mucho porque sabemos la dependencia tan importante que tenemos como país con los Estados Unidos, y todo lo que se mueve en la política interior de Estados Unidos nos afecta de una u otra manera. Claro, pero yo creo que es el momento de ir más allá. O sea, México hoy tiene que revisar, la sociedad y sus instituciones, el trato que le brinda a los centroamericanos. O sea, porque México no puede estar en una posición de autoridad moral para exigir una defensa de los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos si no defiende esos derechos, número 1, de los mexicanos en nuestro territorio nacional, y número 2, de los centroamericanos que atraviesan este país. No podemos hacerlo, o sea, simple y sencillamente. Pero yo creo que se recrudecería inclusive. Sí. Las situaciones totalmente irregulares en el trato con los centroamericanos. Sí, desde Estados Unidos viene una oleada también de agresión con los connacionales. Creo que es en cascada. Crece en cascada, y sí, habrá que revisarlo desde allá, habrá que empezar a poner cartas en el asunto. Vamos ya atrasados, ¿no? O sea, ya ha habido una dilación muy importante en el tema. Es que yo creo que Trump bien pudiera usarlo como una herramienta, como un arma, ¿no? O algún otro grupo que quisiera desarmar la argumentación mexicana. Es muy fácil de hacerlo, ¿no? Decir, oigan, ¿ustedes por qué quieren que tratemos bien a los mexicanos en Estados Unidos si ustedes tratan con la punta del pie a los centroamericanos en su país? O sea, espérenme, ¿no? Pero no estamos obviando esta lectura, y con esto cerraría, no sé, Arturo, de que finalmente este trato es una misma política, o sea, que estamos haciendo parte del trabajo de Estados Unidos. Claro, también viene mucho de eso, y es el programa de Frontera Sur, que también hay que revisarlo, obviamente. Así es, pues daremos seguimiento al tema. Muchísimas gracias, Arturo, por tu colaboración esta mañana. Gracias a ustedes, buenos días.